Bueno, así que continuando con la clase, continuando con la agenda, eh, vamos por acá. Dice manipulando carpetas y archivos. Por acá yo tengo un montón de carpetas. Si se fijan allá ahí, todos esos iconos amarillitos que se ven por ahí, pues son las carpetas. Vamos a ver cómo crearlas, cómo editarlas, cómo eliminarlas, cómo copiarlas, cómo cortarlas, que es básicamente todo lo que se puede hacer con una carpeta. Vamos a crear una carpeta. La carpeta se pueden crear básicamente en cualquier parte o en cualquier directorio de la computadora. Vamos a crear una carpeta y para ello voy a hacer clic derecho, nuevo, carpeta. Y si se fijan aparece con el nombre de nueva carpeta. Es el nombre que por defecto el sistema operativo le agrega. Yo le puedo colocar el nombre que a mí se me ocurra. Yo le quiero poner en este momento repaso, le voy a colocar de nombre a mi carpeta. Y bien, ya tengo ahí mi carpeta con el nombre de repaso. De repente a mí se me ocurre que yo ya no quiero que mi carpeta se llame repaso. Yo quiero que mi carpeta ahora se llame eh, cuarentena, le voy a llamar a mi carpeta haciéndole honor a la cuarentena. ¿Cómo le cambio el nombre? Puedo hacerlo de dos maneras. Una, haciendo clic derecho sobre ella y elegir la opción que dice cambiar nombre. Pues ahora se llama cuarentena. Y ahí tengo cambiado el nombre de mi carpeta. ¿Cuál es el otro método? El otro método es seleccionar la carpeta haciendo un clic y con el teclado voy a presionar la combinación de teclas eh, control F2. No, perdón, en mi caso es FN F2, es decir, FN significa función. En algunos teclados, más que todo esto pasa en las laptops, en las computadoras de escritorio, lo único que van a tener que hacer es presionar la tecla F2. Si ustedes presionan la tecla F2 en una computadora de escritorio, en una computadora normal, van a ver que se coloca la carpeta así para cambiarle nombre. En el caso de las laptops, en algunas, no en todas. Por ejemplo, en mi caso, la tecla F2, aparte de cumplir su función ya asignada de las funciones que trae la F2, también cumple otras funciones. Es decir, trae doble función la tecla. Entonces, para poder sacar la función extra, yo tengo que presionar, aparte de la F2, una tecla que a la mayoría de laptop la trae en la parte de abajo que dice FN, que significa función, es decir, presiono esa tecla de FN y luego presiono la tecla F2 para que cumpla la función de cambiar nombre en carpeta, porque si yo por ejemplo en la mía, en este momento yo chequeo la carpeta y presiono la tecla F2, van a ver que si se fijan en la parte de arriba, en la parte izquierda, lo que hace es bajarme el volumen, vean, entonces tiene doble función. Para sacar la doble función voy a voy a tocar la tecla FN. Y esto lo tienen que hacer las personas que tengan laptop y que su computadora también traiga la tecla FN. La tecla FN casi siempre viene en la parte izquierda abajo del teclado. Entonces yo toco FN y luego F2. Y ahora ya puedo cambiarle el nombre a la carpeta. Y ahí está. Entonces ya vimos cómo crearla, cómo cambiar nombre y cómo cambiar nombre de las dos maneras posibles que tenemos. De repente yo puedo decir, esta carpeta ya no la necesito, yo quiero borrarla, quiero eliminarla. También hay dos maneras de eliminar la carpeta. Si yo ya no quiero esta carpeta, vengo y le doy clic derecho y le digo eliminar. La carpeta ya desapareció, ya la eliminé.
Pero acá quiero hacer hincapié en algo. La carpeta trae un directorio que se llama papelera de reciclaje, que es donde se van todos los archivos que yo elimino. Es decir, yo ya no la veo acá en el escritorio de la carpeta, pero esta carpeta se ha ido para otro directorio de la computadora, en otro lado se ha ido esta carpeta. Es decir, que yo no la he eliminado completamente. Es decir, en algún momento, si yo quiero recuperar esta carpeta, de repente yo me doy cuenta que la eliminé y la eliminé por error. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo la extraigo de nuevo? ¿Cómo hago que me aparezca esa carpeta? Yo de repente me di cuenta que ahí tenía fotos familiares que no tengo en ningún lado y quiero recuperarla. Entonces, con el proceso anterior, lo que hice fue eliminarla de acá, pero se fue hacia otro directorio de la computadora. Entonces, si ustedes ven, todas las computadoras traen este icono. Lo voy a mover aquí al centro y es la papelera de reciclaje. Si yo la abro, ven que ahí está mi carpeta. ¿Y de dónde la eliminé? La eliminé de acá, desktop. Desktop es escritorio, en español es escritorio. Entonces yo la quité de mi escritorio. Entonces todo lo que se encuentra dentro de esta parte que se llama papelera de reciclaje, yo lo puedo restaurar, es decir, yo puedo hacer que esta carpeta vuelva de donde yo la eliminé. Vean, voy a hacer clic derecho y le voy a hacer clic en restaurar. Ahora se quitó de esta ubicación, de este directorio, pero la tengo acá. Aquí está mi carpeta, dice repaso. ¿Sí? Eso es la ventaja de eliminar de esa manera. Pero en cuestión de espacio, el espacio ahí se va a estar ocupando en el disco duro. Si esta carpeta pesara muchos gigas y yo la elimino de la manera que lo hice, clic derecho, eliminar, ese montón de gigas que pesa esta carpeta va a estar guardando el espacio en el disco duro siempre. Entonces, ¿cuál es la otra manera de poder eliminarla? Y es haciendo una combinación de teclas con el teclado. Yo toco la carpeta, es decir, la selecciono y en mi teclado voy a tocar la combinación de teclas Shift, Delete. Y me dice, ahora me aparece una ventana y dice, ¿está seguro que desea eliminar esta carpeta de forma permanente? Es decir, cuando dice permanente es que la carpeta y todo lo que ella contiene va a ser imposible de recuperarlo y el espacio que guarda en el disco duro se va a liberar. Es decir, como se va a eliminar completamente, ese espacio se me va a liberar en mi disco duro. Entonces, si yo le digo que sí, quiero eliminarla, si yo ahora voy a la papelera, pues no hay nada, la computadora me ha eliminado completamente ese archivo y no hay manera de recuperarlo. Se estarán preguntando, ¿y cuál es el Shift Delete? Vamos a ver acá en pantalla. Aquí tengo un teclado bastante parecido al que nosotros tenemos físicamente. En algunos teclados dice Shift, así como se escucha. Vamos a escribirlo, vamos a ver si lo podemos escribir acá. Dice Shift. En algunos teclados no trae la palabra Shift, sino que trae dibujado un icono y es el siguiente. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. En vez de decir Shift, trae un icono como ese. Si les aparece así, o la palabra Shift, es el mismo. Es el mismo. En este caso en este caso del teclado en pantalla, no aparece la tecla Delete. Puede ser suprimir. Suprimir y Delete es la misma. En este caso, este Mayus sustituye a Shift. Vamos a buscar mejor una imagen de un teclado que se parezca más al que nosotros tenemos en nuestras laptops o en nuestros teclados normales, porque ese no se parece realmente mucho a lo que tenemos.
Este sí se parece bastante. Vamos a guardarlo y mostrar cuáles son las teclas que yo mencioné anteriormente. Aquí está la tecla Shift, yo la presiono y sin soltar esta tecla, ahora presiono la que dice Delete. Delete y suprimir es lo mismo. En su teclado puede aparecer la palabra Delete o Delete, como le querramos decir, y si no le aparece puede ser que le aparezca suprimir o Delete. Delete, suprimir es lo mismo. Así que ahí está, presionando la combinación de esta tecla con esta otra tecla, a mí me va a aparecer esto. ¿Quiere eliminar verdaderamente esta carpeta? Si le digo que sí, no hay manera de recuperarla. Y le voy a decir que no, voy a decir que no. Igual puedo eliminar este archivo, Shift, suprimir o Shift Delete. ¿Quiere eliminarlo? Sí, se fue la imagen. Ahora podemos hacer otras cosas con la carpeta. Yo mi carpeta la creé acá en el escritorio y le coloqué de nombre repaso. De repente usted se da cuenta que tiene muy lleno su escritorio y tiene un montón de cosas y un solo desorden. Entonces yo quiero pasar esta carpeta para otro lado. ¿Cómo lo quito de aquí? Hay dos maneras de hacerlo. Lo podemos hacer tanto con el mouse, así como con el teclado, utilizando combinaciones. Voy a tratar de ir haciendo las dos para que nos vayamos acostumbrando a ello. Hay dos conceptos que se usan mucho y es el concepto de copiar y cortar, que son parecidos pero no iguales, tienen una pequeña diferencia cada uno del otro y lo vamos a ver de manera práctica. Si yo quiero copiar esta carpeta, hago clic derecho, le digo copiar, digamos que yo la quiero copiar en mi USB, quiero pasar esta memoria a mi USB, voy a conectar mi USB, voy a abrir mi USB. Bueno, ahí está reconociéndola todavía, no la ha reconocido. O vamos a copiarla acá. Vamos a copiarla en el disco duro E. O bueno, ya apareció. Voy a abrir mi memoria y voy a hacer clic derecho en un espacio en blanco, no encima de nada de lo que ya tengo. Y ahora voy a decirle pegar. Si se recuerdan, en la carpeta hice copiar y ahora voy a pegar. Si yo pego, vean lo que pasó, me traje la carpeta para mi memoria, aquí está, se llama repaso. Si yo voy a ver al escritorio, mi carpeta ahí está, se llama repaso, y si acá tuviera algo dentro, y si voy a revisar a mi memoria, lo que tiene adentro esta carpeta, tendría absolutamente lo mismo, porque con copiar y pegar lo que yo hago es hacer una copia de mi carpeta. Entonces creo una copia, pero la carpeta original no le pasa nada, ahí está la carpeta. Pero ¿qué pasa si yo la quisiera quitar de acá? Yo ya no quiero esta carpeta en mi escritorio, la quiero colocar en otro lado. Lo que voy a hacer entonces es, voy a eliminarla de acá de mi memoria. Lo que ahora voy a hacer es clic derecho y en vez de decirle copiar, la voy ahora a cortar. La corto, me voy a mi memoria, clic derecho, pegar y vuelvo a tener la carpeta en mi USB. Ahí tengo la carpeta que se llama repaso. Voy al escritorio y ¿qué pasó con mi carpeta de repaso? Como la corté, lo que hizo fue quitarla de un lado, pero la colocó en otro lado. Esa es la diferencia entre copiar y cortar. Copiar me hace una copia de la carpeta
en 2 partes, en 3 partes, en todas las partes que a mí se me ocurra colocarlas, tener copia de esa carpeta. Y cortar lo que hace es, me hace una copia de la carpeta, pero me la quita de un lado y la podemos colocar en otro lado. Esa es la diferencia entre entre los dos conceptos, copiar y cortar. Voy a volver a tener la carpeta, la pasé de mi memoria, voy al escritorio, y hoy vamos a repetir los procesos pero utilizando el teclado. Voy a darle un clic a mi carpeta para seleccionarla y voy a utilizar las teclas de mi teclado, voy a hacer la combinación Control C, es decir, presiono la tecla Control y sin soltarlo ahora presiono una vez la tecla C y suelto. No vieron nada, realmente no se ve nada, pero si yo ahora me voy a mi memoria, y ahora en mi teclado presiono la combinación de teclas Control V, lo pegué, lo que hice fue una copia de la carpeta utilizando combinaciones de teclado. Control C copia, Control V pega. Vamos a quitar este de la memoria, voy a darle un clic a esta que es mi carpeta de escritorio, del escritorio, y ahora en vez de hacer Control C, voy a hacer Control X. Voy a mi teclado, Control X. Vengo a mi memoria, Control V. Ahí está copiándola. Entonces, ¿qué hace Control X? Control X es el equivalente a cortar. Control C es el equivalente a copiar. Y Control V es el equivalente a pegar. Así que así es como se manipulan las carpetas. Vamos a ver qué sigue en la agenda. Vamos a ir a revisar la agenda, a ver qué más tenemos. Dice, guardando archivos en la carpeta. Muchas veces guardamos el archivo y lo único que hacemos es darle guardar. Ni cuenta nos dimos dónde quedó ese archivo. Lo malo es que cuando andamos buscando ese archivo, no lo encontramos. Pero es porque ni siquiera nos tomamos el tiempo para ver dónde quedó guardado. Y lo digo con mucha propiedad y me pasa muy seguido en clase, desde los más chiquitos hasta los más grandes. No, profe, es que yo ya lo hice, yo ya lo guardé. Vaya, como yo no se lo he revisado, abra el archivo, lo vamos a revisar. Esas son las conversaciones muy seguidas con los alumnos. Y se ponen a buscarlo. No es que no lo haga, profe, pero yo le aseguro que ya lo guardé. Yo ya lo hice. Bueno, veámoslo. Si yo no lo veo, puede ser que usted me esté mintiendo. No, profe, pero es que yo ya lo hice. Yo le di guardar. Entonces veámoslo, ábralo y veámoslo. Esas son conversaciones, vuelvo a repetir, muy seguidas en clase. Guardan el archivo y ni siquiera sabe dónde lo guardaron. Entonces vamos a ver cómo guardar donde yo específicamente quiero. Y es que voy a crear acá una carpeta, le voy a llamar repaso, que es la que ya había borrado. Vamos a suponer que yo tengo un archivo de Word, que es una práctica de la clase. O no, yo le voy a agregar mi nombre a esta carpeta. Y le voy a poner de nombre Juan. Mi carpeta se llama Juan. Vengo yo a mi clase, vine, la recibí. De esta clase realizamos una práctica de gráficos. Yo hice toda mi práctica. Ya la tengo terminada y el profesor de repente me dice, guarden la práctica en la carpeta que contiene su nombre. Entonces vengo, yo me voy a guardar en Word, en mi archivo, y aquí me pregunta dos cosas esta ventana. Me pregunta cuál va a ser el nombre del archivo. Y muchos ni siquiera nos tomamos la molestia de ponerle un nombre, solo le damos guardar y se acabó. Ya le di guardar, ya lo guardé, lo cerré. Después no sé ni siquiera cómo se llama, no me acuerdo ni cómo se llama y no sé ni dónde lo dejé guardado, solo sé que guardé el archivo. Voy a guardar otra vez, voy a guardar como. Y aquí me está preguntando dos cosas, vuelvo a repetir, me pregunta dos cosas.
Me está diciendo cuál va a ser el nombre que le va a asignar a este archivo. Bueno, podría ser práctica de gráficos, por decir algo, o clase de gráficos, como le querramos llamar, pero algo que haga referencia a lo que tiene el archivo. Por ejemplo, yo no le voy a colocar de nombre a este archivo eh, letras de canciones. No tiene nada que ver el nombre del archivo con lo que el archivo contiene. No sé si captan esa idea. Como yo sé que tengo gráficos, entonces yo le voy a poner clases sobre gráficos. Eso es una cosa que me pregunta esta ventana. La otra que me está preguntando es, ¿dónde quiere que le guarde el archivo? Si se fijan, en la parte de arriba me da la ruta donde va a quedar guardado mi archivo. Este nombre que ustedes ven acá, que se llama Palacios, es, es una carpeta. Bueno, de hecho mi computadora se llama así, se llama Palacios. Entonces el sistema operativo lo que hace es crear una carpeta también con ese nombre. Y dentro de esa carpeta, que es como la carpeta raíz de todo el sistema, se despliega otra que se llama documentos. Entonces me está diciendo, mire, le voy a guardar el archivo que se llama clases sobre gráficos en una carpeta que se llama documentos. ¿Está de acuerdo? Si está de acuerdo, dele guardar. Si no está de acuerdo, busque en esta parte donde quiere que guarde su archivo. Digamos que yo lo quiero guardar en la carpeta que se llama Juan, en la carpeta que vimos anteriormente. Entonces, ¿dónde tengo guardada esa carpeta? ¿Dónde la creé? Si usted se recuerda, yo la creé en un lugar que se llama escritorio. Entonces yo me voy a la dirección que se llama escritorio. Y dentro de la dirección que se llama escritorio tengo este montón de carpetas, vean. Sí, pero yo tengo una específicamente que se llama Juan. Entonces la voy a abrir. Para abrirla, dele doble clic. Ah, y vea hoy la ruta que tengo. Me está diciendo, mire, su archivo que se llama clases sobre gráficos, se lo voy a guardar en escritorio, y en escritorio hay una carpeta que se llama Juan, ahí le va a quedar guardado. Si está de acuerdo, solo dele guardar. Como yo la quiero guardar ahí, guardar. Cierro el archivo, bueno, espero que lo guarde, está guardando todavía. Espero que lo guarde. Si yo vengo a mi carpeta que se llama Juan, tendría que hallar el archivo. Vea, ahí está mi archivo que se llama clases sobre gráficos. Yo lo abro y voy a ver justamente lo que guardé. Y de esa manera es como se guardan los archivos. Es triste y lamentable ver alumnos de octavo, noveno, aún de bachillerato, y lo digo porque lo he pasado, porque lo he visto, alumnos de bachillerato que no pueden guardar un archivo cuando han pasado 5 o 6 años recibiendo informática. Y no es la idea, no es mi idea ofender a nadie con esto, pero lo digo porque lo he visto, porque me ha pasado. Entonces, aprovechando el tiempo, pues no está de más repasar algo que ya vimos. Así que ahí está cómo se guarda, cómo se manipula básicamente una carpeta. Veamos la agenda que más tenemos. Guardar archivos, ya lo pasamos. Luego dice descargando, instalando, eliminando programas. Esta parte no lo quería hacer porque de repente va a haber personas que tienen computadores y se van a comenzar a descargar programas y los van a comenzar a instalar y bueno. Pero la idea de esta práctica es que aprendan, que lo vean, pero que tampoco se pongan a instalar un gran montón de programas. Porque puede ser que de repente instalen programas que les hagan más lenta la computadora o cualquier cosa. Yo les recomendaría que no comiencen a descargar demasiados programas o cualquier cosa, por cualquier cosa. Solo que lo vean como un aprendizaje más. Ahora, si de verdad tienen la necesidad de descargar algún programa que de verdad lo necesiten usar, ya sean ustedes, de repente su mamá o su papá, pues yo les dejo este pequeño tutorial de cómo hacer eso, cómo descargarlo, cómo instalarlo y cómo eliminarlo en el caso de que ya no lo quieran. Para el caso, para el ejemplo yo voy a descargar un programita que se llama CC Cleaner. CC Cleaner es un programa que me elimina los residuos
de las páginas que yo visito en internet. Es decir, me elimina aquellos archivos basura, le llama él, archivos basura que no me sirven para nada. Es decir, conforme yo voy navegando en internet, se va acumulando algo que se llama memoria caché del navegador y eso va haciendo que el navegador se vaya poniendo más lento y un montón de cuestiones. Entonces lo que este programa hace es eliminar esos archivos basura del navegador y de la computadora, muchas veces de otros programas. Entonces vamos a ver cómo descargarlo, cómo instalarlo y por último lo que vamos a hacer es desinstalarlo. Vamos a ver cómo se hace todo esto de instalar y desinstalar. Voy a ir a internet, voy a ir a Google, voy a escribir cc cleaner y por acá voy a entrar a esta página. En este caso, este programa está de dos maneras, está gratuito y está de pago. El de pago ofrece muchas más herramientas, muchas más cuestiones que nos pueden servir, pero yo voy a descargar la versión gratuita. Vean, que dice gratuita y aquí está qué puede hacer con la versión gratuita y qué no puede hacer. Entonces, pero como solo es para ejemplo, para aprender, vamos a decir que vamos a descargar la versión gratuita. Ahí está, me dice guardar. Vamos a guardar el archivo. Y si yo veo en descargas, y vemos que se está descargando el archivo. No todos los programas son sencillamente, no son sencillos de instalar, no todos. Hay programas que son muy complejos de instalar, que durante la instalación hay que configurar ciertas cosas, pero generalmente eso estamos hablando de programas ya un poco bien avanzados, digamos. Los programas que nosotros generalmente utilizamos día a día son programas bien sencillos y que la instalación es bien básica. Entonces en este caso ya terminó de descargar, voy a hacer clic en él, desde acá puedo instalarlo, voy a hacer clic, me pregunta que si quiero ejecutar el programa, yo le digo que sí. Y acá me aparece install. Este programa es exageradamente sencillo, solo le doy install, de instalar. Bueno, al parecer se me ha trabado la máquina, creo, porque no me responde. Sí, se ha trabado. Vamos a esperar un momento. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando descargamos programas gratuitos, generalmente hay páginas que ofrecen al lado de ese programa gratuito otros programas. Entonces, si yo no me fijo y no leo lo que estoy instalando, yo solo le doy a aceptar, aceptar, siguiente, siguiente. Puede ser que a la par del programa que yo quiero instalar me instale otros dos, me instale otros tres y ya tanto programa a veces me comienza a poner más lenta la máquina. Entonces, por lo menos en esta instalación a mí me está diciendo, oferta opcional, me dice, instale este programa que es el Avast. El Avast es un programa antivirus. Yo no necesito un programa antivirus porque ya tengo uno, entonces yo no quiero que me instale más aparte del CC Cleaner. Yo lo que quiero es únicamente el CC Cleaner. Y acá me dice declinar, que es que no acepto, y aceptar. Entonces yo le voy a decir decline porque yo no quiero que me instale otras cosas, yo quiero solo el CC Cleaner. Entonces hay que tener cuidado a veces cuando descargamos algo porque vienen otros programas pegados a ese, digámoslo de esa manera. Y bien, ya me quedó instalado el programa, dice run, decir abrir, correr, lo voy a abrir. Acá después de la instalación nos abre su página web y vamos a cerrarla, no nos interesa esto.
Ahí nos oferta sus programas comprados. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. No me quiere cerrar este anuncio. Ahí está. Y acá ya tenemos listo el programa. Aquí ya lo podemos manipular. Aquí dice que podemos hacer una limpieza. Y si yo le digo Run Cleaner, es que comience a buscar todos los archivos que la computadora no necesita, que son archivos basura. Aquí me dice que si yo quiero continuar, que si quiero realmente borrar todos estos archivos, si yo le doy continuar, pues él va a hacer su trabajo. Yo le voy a decir que no, voy a cerrar esto porque no es la idea enseñar cómo funciona el programa. Ahora bien, ¿qué pasa si yo ya no quiero este programa? De repente ya no me sirve, yo ya no lo quiero. Existe algo, todas las computadoras, todas las computadoras, todos los dispositivos lo traen, con nombre diferente, pero funcionan de igual manera. La computadora trae algo que se llama panel de control. Panel de control. Si yo lo abro, básicamente es algo que me permite controlar la computadora, pero se llama panel de control. Yo controlo absolutamente todo desde acá, desde la computadora. Si alguno lo abre y no le aparece así, puede ser que le esté apareciendo resumido, puede ser que les aparezca de repente así. Si ustedes quieren verlo de manera general, vamos a hacer clic acá, ver por iconos pequeños, ya le va a aparecer así, le va a desplegar todo el panel. O iconos grandes, ahí se lo quieren más grande. Entonces, generalmente la computadora lo trae así por categoría. Entonces, pero a mí me gusta verlo así de esta manera, pequeño, para tener control de todo lo que tiene el panel. Dentro de lo que tiene el panel yo puedo configurar, les decía, todo lo que la computadora tiene. La hora, la fecha, la región, instalar otro idioma si quiero, o sea, es decir, todo, pero se llama panel, yo manejo la máquina. Así que por acá hay una opción que se llama programas y características, está acá, programas y características. Si yo hago clic en programas y características, me va a desplegar una lista de todos los programas que yo tengo instalados en mi computadora. Esta es la lista que están viendo acá es la lista de todos los programas que yo tengo en mi máquina. Entonces, si pueden ver acá está CCleaner, que es el programa que instalamos hace un ratito. Yo ya no lo quiero, por X, Y razón, a mí ya no me interesa tenerlo. ¿Cómo lo quito? Lo elijo, le doy un clic y en la parte de arriba dice desinstalar o cambiar, yo hago clic ahí. Me pregunta que si realmente quiero hacer cambios en este programa, yo le digo que sí. Y acá me dice bienvenido a la desinstalación de CCleaner versión 5.66. Le digo next, siguiente y un install que es desinstalar. Y ahí el programa o el sistema está haciendo el proceso para quitar de mi máquina ese programa. Me dice que la instalación ha completado. Si yo ahora me voy a mi computadora a buscar el programa, pues ya no lo voy a tener, ya no existe en mi máquina. Y de esa manera se trabaja con cualquier programa. Puedo quitar, agregar, etcétera, etcétera. Veamos qué sigue en la agenda. Dice, bueno, ya vienen los programas. Word, Excel, PowerPoint. Vamos a cortar este video acá y voy a hacer un video por cada uno de los programas. Uno para este, otro para, es decir, nos quedarían pendientes 4 partes todavía de toda la agenda. Así que voy a cortar este video acá y ya seguimos con lo demás.